Buen día, mi nombre es Stephanie Goldberg y apoyo al equipo de Turnitin en América Latina con coordinación de eventos y seré su moderadora el día de hoy. Bienvenidos al webinar Ciudadanía Digital para Docentes. Ahora bien, permítanme presentarles a nuestro panelista invitado, Antonio González Gres, mejor conocido como Gresan. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a la organización, a Turnitin, a ti, Stephanie. Ha sido una experiencia muy grata trabajar con ustedes y eso, espero que también las personas que están conectadas queden muy a gusto con la presentación. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Y para comenzar nuestro webinar, me gustaría presentarles nuestra agenda del día de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestro panelista. Para ir a las metas de la sesión, daremos paso al contenido para concluir con una serie de preguntas y respuestas. Antonio González Gres tiene un magíster en educación basada en competencias. Es investigador alterno del Grupo de Investigación Didáctica de la Universidad de Sevilla, asesor pedagógico en tecnología educativa y comunicaciones de la Universidad de Playa Ancha y docente en Duoc UC, integrante de la mesa del proyecto TIC en FID, dependiente del Centro de Educación y Tecnología en Enlaces del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. Bien, ahora hablaremos sobre las metas de la sesión. Se presentarán los escenarios en donde se desarrolla el aprendizaje y cómo estos pueden ser fortalecidos con el diseño de experiencias y contextos digitales de aprendizaje. Se abordarán las principales dificultades detectadas en el trabajo de aula, las competencias digitales del docente y el impacto que éstas tienen en el aprendizaje del alumno, así como tips, estrategias y tácticas formativas para el ciudadano digital. Ahora, antes de compartirle el micrófono a nuestro panelista, nos gustaría conocer un poco sobre ustedes. Vamos a iniciar un breve sondeo y les pido si pudieran tomar un poco de tiempo para contestar estas preguntas que aparecen directamente en su pantalla. ¿De qué país se enlaza al seminario virtual? ¿Colombia, Chile, México, Perú u otro? Vamos a dar un par de segundos para que contesten directamente en su pantalla. Y estos son nuestros resultados. Tenemos un 27% de personas de Colombia, 3% de Chile, 24% de México, 15% de Perú y 31% de otro. Ahora, ¿qué función cumple en su institución? Y aquí están las opciones para que seleccione administración, docencia, tecnología e informática, editorial o investigación u otro. Vamos a dar unos segundos para que nos ayuden a contestar. Y aquí están los resultados. Tenemos un 78% de docentes, bienvenidos, 6% de administración, 6% de tecnología e informática, 3% de editorial o investigación y 6% de otro. Les agradecemos mucho ser parte de estas encuestas, porque nos dan una mejor idea de quién nos acompaña el día de hoy y les agradecemos mucho por estar con nosotros. Pueden enviarnos sus dudas mientras la sesión está en curso por el chat de la plataforma y también con el hashtag charlasturnitin. Y aprovecho para comentarles que como seguimiento a esta sesión estarán recibiendo en su correo un enlace a la grabación de la sesión y una encuesta de satisfacción. La retroalimentación que nos ofrezcan será de gran utilidad para conocer su perspectiva en torno a este webinar. Además, quienes gusten recibir un certificado de participación lo podrán solicitar al correo de comunicaciones@turnitin.com. En este webinar tendremos muchos recursos que ustedes podrán consultar y todos ellos irán apareciendo conforme van siendo las diapositivas en el chat. Así que manténganse muy pendientes y pueden consultar todos esos recursos que además se enviarán posteriormente junto con la grabación de la sesión. Y usualmente tomamos 60 minutos para hacer la sesión, pero tenemos un contenido muy robusto y puede ser que exista la posibilidad que tomemos 15 minutos más para poder atender a sus preguntas y respuestas. Ahora, procederé a compartirle el micrófono a Antonio. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Stephanie. Este
estimados, la presentación está organizada en 5 puntos, más o menos. Vamos a revisar qué es ciudadanía digital. Vamos a chequear por qué la ciudadanía digital debe estar presente en los ambientes de aprendizaje. ¿Qué dificultades detectadas en el trabajo de aula existen? Esto es parte de una investigación que he desarrollado en las universidades donde he trabajado acá en Chile. Y competencia digital del docente, un área en la cual me he especializado en los últimos años y que me gustaría compartir también algunas nociones, algunos aspectos y también hacia dónde apunta hoy día la competencia digital y principalmente el impacto que ésta tiene en el estudiante. Bien, sin más entonces comenzamos. Bien, ¿qué es ciudadanía digital? Ciudadanía digital, José Manuel Robles dice que es aquel individuo, ciudadano o no, de otra comunidad o estado que ejerce la totalidad o parte de sus derechos políticos sociales a través de Internet. En general, lo que nos convoca a la ciudadanía digital en alguna medida no es es romper el primer mito, que la ciudadanía digital no es que yo soy un ente digital distinto del ente que soy de manera presencial o digamos, analógico, por decirlo de alguna manera. Es más bien cómo nosotros nos proyectamos, cómo nosotros en parte esta posibilidad digital amplía nuestras capacidades. Es entonces que esta imagen es bastante elocuente respecto a este punto, porque efectivamente la sociedad 2.0 es el ideal del ejercicio de la ciudadanía digital. Hoy día se habla del concepto de prosumidor. Ya no simplemente somos consumidores de contenido, sino más bien también producimos contenido. Ahora, lo que nos respecta como académicos, como educadores, como entes participativos de los procesos educativos, es que efectivamente esos contenidos sean de calidad, sean responsables y también integralmente funcionen en torno a la conciencia digital. En base a esto, entonces, ¿qué es lo que es ciudadanía digital? La DQ Institute, que es un grupo de expertos internacionales eh, comprometidos con el avance del ecosistema digital, tanto en educación, cultura y política. Ellos definen 8 habilidades importantes para definir un ciudadano digital, que es el manejo de privacidad, pensamiento crítico, la huella digital, la empatía digital, el manejo de ciberseguridad, manejo de ciberbullying, administración del tiempo en que estamos expuestos a estos ambientes digitales, a las pantallas propiamente tal, la identidad digital, nuestra identidad online y offline, que era un poco lo que conversaba desde un principio, derribando un poquitito el mito de que de pronto somos alguien distinto en la presencialidad y en lo virtual. En realidad lo que tenemos que llegar a conjugar específicamente es un ente que efectivamente todo lo que nosotros hacemos en lo digital va a repercutir en alguna medida en la presencialidad. La situación híbrida cada vez se va a ir disminuyendo y en la medida que vayan avanzando las generaciones y el impacto de la tecnología vaya mediando más, digamos, las capas, digamos, de nuestra sociedad, que ya está imbuida en muchos aspectos, esa división como que va a tender a desaparecer. Para Common Sense Education, la ciudadanía digital está compuesta por seguridad en Internet, privacidad y seguridad, vínculos y comunicación, ciberbullying y drama digital, huella digital y reputación, autopercepción e identidad, alfabetismo digital, créditos y derechos de autor. Esta, digamos, agrupación que sin fines de lucro busca también digamos, prosperar en el mundo de medios y tecnología eh, para que los niños puedan prosperar de una manera distinta. Esa es como un poco la visión que ellos tienen. Y bueno, en el chat van a ir apareciendo un poco los vínculos de las cosas que vamos tratando durante esta presentación. En el caso de la ciudadanía digital para Common Sense, en el fondo se parece bastante a la anterior, donde se destaca mucho los ámbitos más bien de habilidades blandas más que de situaciones instrumentales. Lo mismo sucede con ISTE, que es la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación, donde identifica la ciudadanía digital como el acceso digital, el comercio digital, comunicación digital, alfabetización digital, protocolo de conducta y acciones, leyes digitales, responsabilidad y derechos digitales, salud y bienestar digital, seguridad digital. Todos estos elementos son cuestiones que están más bien de la mano de tener una conciencia digital. Yo como gobierno, yo como docente, yo como ciudadano, yo como estudiante, yo como trabajador,
En general, en todo nuestro ámbito, en todo nuestro quehacer, hoy día el ámbito digital trasciende. Y es por eso entonces que estos elementos deben estar también dentro de los procesos formativos. Entonces, hoy en día, ¿qué puede explicar la necesidad de aplicar estos estándares? Efectivamente, nos encontramos en un contexto distinto. Estamos efectivamente en un cambio de época importante. El contexto de Gutenberg a Zuckerberg trasciende a la figura de lo físico a lo digital, sino más bien desde lo lineal a lo multidimensional. Cambiamos entonces el aspecto que impacta al ser humano desde la integralidad, pues atraviesa ciertas formas de pensar, formas de entender el mundo y formas en que nosotros nos relacionamos entre las personas. Por eso entonces estos elementos deben estar de alguna manera constituidos dentro de los currículos. Eso es un tema importante y tal como lo decía Juan Miguel Muñoz en una de sus presentaciones donde hablábamos un poco de esto, era que efectivamente es tan apasionante porque estamos justo en esa bisagra, justo en ese momento en que está cambiando un poco esta figura disruptiva. Tanto así que efectivamente afecta al trabajo dentro y fuera del aula. Lo que vamos a tratar ahora a continuación tiene que ver un poco con los elementos que hemos trabajado con mi grupo de trabajo, con gente que trabaja en la universidad y con otros investigadores acerca de elementos que son de alguna manera denominador común. ¿Cuáles son las dificultades que más trascienden a los docentes y cómo esto podemos resolverlo? Ese es un poquito lo que viene a continuación. A continuación, entonces, pueden ver un libro que tiene un poco todas estas experiencias, un vínculo para que lo puedan revisar y puedan chequear de qué se trató esa experiencia más en detalle. Los elementos constitutivos o de denominadores comunes son, bueno, que mis estudiantes en general no leen o no tienen un hábito de lectura. Mis estudiantes son inmediatistas, quieren todo a la vez, tienen muy poco nivel de concentración, pierden el hilo, no siguen el hilo conductor de la clase, están siendo interrumpidos o ellos mismos interrumpen su atención a través de medios digitales. Mis estudiantes tienen dificultades para realizar análisis. ¿Ya? Estos son como, hay muchos más, pero elegimos los tres que más se repetían y que tenían una incidencia mayor en la tasa de investigación que realizamos. Estos corresponden entonces a aspectos que tienen que ver un poco con la forma en que yo como profe visualizo la situación del estudiante. Porque cuando vamos al otro lado, donde el estudiante tiene otra visión respecto a esto. Entonces, cuando juntamos ambas visiones, lo que buscamos fue un poco establecer niveles de puente que permitieran a los estudiantes sentirse mejor en una situación de aula, clase, y también que los docentes se sintieran cómodos de acuerdo también a sus habilidades, a sus características, y de alguna u otra manera llegar más que un consenso, llegar a una forma de trabajar de manera cordial, amena, y que en el fondo esto sea un poquitito más de acuerdo a los contextos de cada intérprete dentro de esta misma situación. Que mis estudiantes no lean, por ejemplo, una de las sugerencias que surgió fue la utilización de metodologías que involucren la lectura multimodal. Por multimodal entendemos cuando se combinan dos o más sistemas semióticos. Los sistemas semióticos son, bueno, el visual, el lingüístico, el auditivo, el gestual y el espacial. Todo esto, digamos, de acuerdo a lo que decía Anstein Bull en el 2010 en su investigación. Y la estrategia, entonces, que sugerimos en su momento fue el storytelling. Una oportunidad que existe para contar historias, facilitar la evidencia de desempeño de los estudiantes a partir de la lectura. Una lectura que puede ser a partir de distintos soportes. Ahora, lo multimodal, como decía, no necesariamente tiene que ver con lo multimedial. Acá lo importante es efectivamente que el estudiante pueda dar cuenta de su aprendizaje, dar cuenta de su conocimiento de una manera distinta, de una manera que a él le sea cómoda también. Por lo tanto, lo que se habilitó en estos trabajos fue que los docentes permitieran a los estudiantes evidenciar su conocimiento a partir de la forma en que ellos estimaran que eran mejores. Eso de partida ya cambia el foco, porque efectivamente el cono que conocemos como mito de algunos autores que nos dicen que los estilos de aprendizaje no son tal porque no hay evidencia, bueno, la intención
que hemos siempre trabajado en función de eso, muchas generaciones han trabajado en función de ese apelativo. Es también un poco complejo pensar en que un docente, cuando tiene 80 estudiantes, puede hacer distintos tipos de recursos, distintos tipos de actividades para los distintos tipos de estilos de aprendizaje. Esto es todo lo contrario, es decir, yo permito como docente que los estudiantes puedan desarrollar digamos, el producto, puedan desarrollar el encargo o digamos, la evidencia, como ellos estimen conveniente de acuerdo a sus habilidades. Lo importante para nosotros, y como ahí dice, es el desafío en la evaluación. Es decir, cómo yo voy a evaluar los distintos tipos de formatos. Y es ahí donde está el desafío. Diseñamos distintos tipos de instrumentos que nos permitieron que los estudiantes pudieran entregar su evidencia, ya sea en un podcast, ya sea en un video, ya sea en un tríptico, ya sea en un escrito, ya sea en un formato como del tipo de investigación. Todos los elementos fueron bien recibidos y los instrumentos que se diseñaron permitieron al docente llegar a evaluar más que el formato, más que la forma, evaluar lo que realmente él quería buscar. Y eso es el aprendizaje esperado tanto de la sesión, de la unidad o digamos, de la asignatura propiamente tal que él estaba trabajando. Algunas herramientas que se utilizaron fue Powtoons, Udel Story y OneShot. Estas herramientas, las direcciones también se las vamos a estar publicando. Lo importante de esto es que efectivamente las herramientas son solamente sugerencias porque en realidad cuando uno piensa en las posibilidades que tenemos en este entorno son muchísimas y cada día aparecen cosas nuevas. Por eso es interesante también mantener una conectividad rica en torno a la búsqueda de información que pudiese ser relevante para nuestro trabajo docente. También en esta misma línea, sobre cuando los estudiantes no leen, lo que aplicamos fue gamificación. Gamificación consiste entonces en aplicar metáforas del juego, es decir, tratar de aprovechar la predisposición natural de los estudiantes con actividades lúdicas para motivar o mejorar la motivación hacia el aprendizaje. En esta figura, entonces, transformamos muchas veces el dispositivo móvil en un recurso de aprendizaje y donde efectivamente el desafío nuevamente estaba en la evaluación. Consistentemente, ese es un punto crítico dentro de la educación y eso ha sido siempre en distintas modalidades, formatos y a lo largo del tiempo. Pero mientras nosotros incorporemos un elemento que pueda y que sea de alguna u otra manera flexible, podemos ir considerando ciertos elementos distintos. Como por ejemplo, en este caso, las herramientas que utilizamos, y en muchos casos fueron para conocer a los chicos, por ejemplo, a través de diagnóstico, utilizando Kahoot, una herramienta que es bien lúdica, que permite a los estudiantes motivarse frente a una situación específica, Quizzes y lo mismo Learn Play, que son herramientas que se pueden utilizar desde el celular y que no se desvía el contexto hacia donde apuntamos, que finalmente es el aprendizaje. Nosotros tenemos intenciones detrás del uso de esta herramienta y por eso siempre lo que prima es el objetivo pedagógico. En este caso, entonces, cuando no teníamos, que también se los vamos a agregar ahí, está Plickers, que es una herramienta que permite también trabajar con mi celular, yo como docente, y los estudiantes con unas tarjetas. Y eso también facilita las cosas cuando estamos trabajando en ambientes donde la capacidad técnica es difícil, donde efectivamente no tenemos conectividad o efectivamente no contamos con los recursos simplemente. Eso en torno al tema que tocábamos un poco, fuimos introduciendo y haciendo cambios entonces en las metodologías de los docentes, a propósito un poco, ¿cierto?, desde la metodología para llegar a ciertas herramientas que cumplieran con esos objetivos. Luego, que los estudiantes son inmediatistas. Eso es un tema bastante recurrente porque y nos sucede a diario cuando vemos que los chicos necesitan como estar muy al tanto de todas las cosas, quieren estar en el celular, también quieren estar en el televisor, quieren estar en el computador, y es un poco parte de la forma en que hoy día nos estamos relacionando y no estamos mediando. Entonces, lo que planteamos en este caso es utilizar estrategias que efectivamente tengan una estructura más fraccionada, tal como en el mundo real, donde nosotros aprendemos a entender el mundo y a relacionarnos con situaciones súper puntuales de aprendizaje. Cuando nos encontramos en una situación de salud, sacamos un folleto que tiene la información precisa. Si necesitamos más, vamos a internet, pero vamos solamente cuando ya necesitamos esa información, no a priori. Entonces,
Lo mismo sucede cuando nos enfrentamos a situaciones, hasta en la vía pública, las señales de tránsito son iconos, ¿cierto? Es una figura iconográfica, los celulares hoy día responden un poco a esa figura, a la figura de que efectivamente los iconos van representando una lectura más profunda de las situaciones y que nos van diciendo ciertos patrones a seguir. Por lo mismo, entonces, el microlearning permite abordar temáticas complejas en subcontenidos con un lenguaje multimodal, como lo mencionábamos anteriormente, y lo importante de esto es que efectivamente incluso se puede gamificar, es decir, se pueden generar aspectos que promuevan ciertas cadencias de actividades que en conjunto conforman lo que antes desarrollábamos como una gran actividad. Esto, para profundizar, NetLearning, ellos están desarrollando esta metodología muy bien y también les vamos a dejar el vínculo para que puedan revisar ese tipo de contenido en mayor profundidad. Un ejemplo de esto, de microlearning, también es EduPills, una app muy interesante, muy importante en torno al desarrollo de lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver un poco con lo que vamos a conversar un poquito más adelante, que es la competencia digital. Acá está la competencia digital digregada en los 5 áreas sobre las cuales un docente debiese comenzar a trabajar para poder desarrollar aún más sus habilidades digitales, y pueden pinchar en cada una de ellas y pueden ir revisando y desarrollando ciertos microcursos. Microcursos que al terminarlos yo obtengo una insignia y en la medida que voy coleccionando todas las insignias voy a ir completando mi pool de, digamos, de aprendizaje. La ventaja de esto es que efectivamente yo puedo ir utilizando el tiempo que voy en el transporte y puedo desarrollar una actividad que, por muy pequeña que sea, contiene, digamos, un trabajo didáctico, tiene un trabajo evaluativo y además es responsivo, es decir, en el fondo es una aplicación que va de acuerdo, digamos, a los tiempos, entre comillas, muertos que podemos llegar a tener, e incluso podemos ir desarrollando muchas, porque no te vas a demorar más de 3, 4, 5 minutos. De hecho, cuando tú inicias uno de estos cursos, te dice, este curso está programado en 2, 3, 5 minutos, y la verdad es que se cumple. Muchas veces hay algunas cosas que se extienden, pero en este caso no es el caso. Ahora, ¿con qué herramientas? Porque estas ya están diseñadas, pero ¿qué herramientas puedo yo utilizar? Por ejemplo, Nearpod, PeerDeck y Socrative. Son herramientas que también funcionan a través del celular y que pueden ser tanto presenciales como no presenciales. Esto es un elemento bien interesante a considerar porque efectivamente son herramientas que permiten transformar este aparato que muchas veces funciona como un distractor dentro de la sala. Yo lo comando y se transforma en una herramienta mía. Acá en el vínculo que le deben estar colocando aparece una experiencia de microlearning con Nearpod. Es como estar trabajando con PowerPoint y voy agregando además actividades. Es una herramienta bien intuitiva y bien fácil de utilizar para poder crear este tipo de materiales. Ahora, con respecto a cuando mis estudiantes tienen dificultades para realizar análisis, yo creo que eso tiene que ver también con un trasfondo metodológico. Y desde ahí nosotros, gracias a la intervención de María Soledad Rodríguez del TEC de Monterrey, que nos apoyó en esta tarea, fue la utilización de aprendizaje basado en la investigación, o ABI. Las ventajas son evidentes, el estudiante desarrolla la capacidad de innovar a través de la interdisciplinariedad, desarrolla el pensamiento crítico y desarrolla la capacidad de investigar y aprender de forma autodirigida. Elementos que son sumamente relevantes hoy en día, porque en definitiva las personas en términos generales vamos a estar cada vez más en constante aprendizaje y tenemos que desde digamos, los procesos formativos esa capacidad, esa habilidad. Hay que pulirla, hay que trabajarla, hay que ensayarla, y por eso es muy importante el rol del estudiante, que tiene que identificar problemas o situaciones problemáticas que quiera investigar. Eso también es muy importante, basado en esta metodología, no entregarles todo hecho, sino más bien que ellos busquen qué es lo que les gustaría investigar, cosa que su pasión se intervenga en ello y que efectivamente tengan ganas de desarrollarlo en función de una perspectiva o una inquietud que les haya nacido en torno al tema. Es muy interesante cuando los chicos los observamos desarrollando sus temáticas de investigación en torno a distintas disciplinas, esto incluso desde el ámbito del deporte, pasando por lenguaje, pasando por distintas áreas, por lo general funciona bastante bien, porque el estudiante se siente empoderado de su trabajo y de alguna u otra manera el docente pasa a ser un guía, que muchas veces no conocemos todos los aspectos que los chicos están investigando porque están encontrando cosas nuevas. Y eso es súper interesante y así entonces el enriquecimiento es mayor, porque también el docente se incorpora dentro de este proceso. Y la vinculación con el estudiante es mucho más rica, es mucho más cercana. Lo más importante entonces en este tipo
de metodología, es valorar el proceso investigativo más que el resultado final. Es eso entonces que también el trabajo colaborativo. Se visualiza efectivamente un trabajo donde el docente, que por lo general no iba a la biblioteca, termina siendo socio con el amigo de la biblioteca, con el bibliotecario, porque trabajan de manera conjunta y desarrollan actividades que van promoviendo otras situaciones, como por ejemplo la posibilidad, digamos, de desarrollar habilidades que tengan que ver con la búsqueda de información. Eso es un elemento sumamente relevante porque efectivamente es eso a lo que se dedican los estudiantes posteriormente, buscar información para desarrollar algún tipo de investigación. Y en eso los bibliotecarios son espectaculares, son los socios perfectos para este tipo de metodología. Y los docentes también, al vincularse con ellos y al vincularnos entre todos los docentes, vamos recogiendo información. Otro de los aspectos sumamente relevantes que se dio en esta experiencia es que se relevó la importancia del que está al lado. Y este bibliotecario comenzó como a unar las situaciones, empezó a entender que habían, o sea, no a entender, sino empezó a hacer visible en realidad que el colega que tú no ves porque a lo mejor se topa contigo en un horario distinto, tiene una investigación o tiene las mismas inquietudes que tú o ha estado realizando investigaciones relacionadas. Y por lo general cuando uno comienza a investigar empieza como a buscar hacia afuera y en realidad quizás muchas veces esa ayuda está al lado en el salón siguiente. Por eso entonces lo importante de todo esto es el diseño de situaciones de aprendizaje de carácter flexible, que permita organizar experiencias significativas en torno a la investigación, utilizando herramientas de su entorno inmediato. El contexto entonces de lo que hemos conversado hasta ahora efectivamente es buscar las formas que nosotros aterricemos nuestra vinculación con los estudiantes, que nosotros podamos buscar la forma de traer ese entorno inmediato dentro del aula, dentro de situaciones de no presencialidad también, pero que podamos de alguna manera ser flexibles, que podamos incorporar estos elementos y que los estudiantes tengan esa capacidad de incorporar sus habilidades y sus mejores habilidades en función del aprendizaje. Pero también no todo es una panacea, también hay otros factores externos, no son solamente los estudiantes los que van frenando estos procesos de innovación. Muchas veces son los aspectos institucionales, aspectos que pasan por falta de compromiso de la institución, por desconocimiento, por distintas razones en torno al uso de las TIC desde lo curricular. La institución no es lo suficientemente madura también en algunos casos para la implementación de cambios paradigmáticos. Hay que entender que muchas instituciones vienen con una tradición muy larga y en ese sentido las cosas como se han ido desarrollando van y suenan bastante bien. No hay por qué cambiarlas muchas veces desde esa mirada, pero efectivamente el mundo está cambiando y los elementos que más están trascendiendo a esta figura es la colaboración y la co-construcción. Otras cosas que recogimos dentro de esta investigación es esa pequeña fricción que existe entre los mismos académicos. Con mis colegas hay una gran brecha digital. Esto es que, ¿a qué se refiere? Que, por ejemplo, en los equipos de trabajo o equipos docentes de una institución, siempre hay uno o dos que son los que manejan más bien las herramientas digitales y muchos descansan en ellos. Hay poca autonomía digital porque generalmente como que le piden el favor, como que se vinculan con él para desarrollar este otro tipo de actividades más digitales, etcétera. Y eso hace que el grupo en sí no investigue, sino como que delegue. Y el uso de las tecnologías, entonces, no la usan tampoco para otros elementos como, por ejemplo, la gestión del tiempo o la gestión del aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, la premisa que hace factible que esto sea visible y se pueda creer, porque hay que ver para creer, son las experiencias. Y acá, por ejemplo, hay una experiencia bien interesante que es de Jóvenes Transformación Digital, un libro que se abrió en Latinoamérica para que pudiesen publicar distintas experiencias, distintos tipos de docentes, distintos tipos de interacción y formas de visualizar qué estaba pasando con esta transformación digital en jóvenes. El libro está disponible, ustedes tienen ahí la dirección para que lo puedan revisar en profundidad. Otra experiencia fue la de la revista Educadores del Mundo, donde efectivamente acá, en lo personal, tuve una experiencia bien grata porque conocí a través de esta experiencia a Humberto, o sea, a Heriberto, que está en México, y para que él pudiera publicar, una de las cláusulas era que efectivamente tenía que trabajar con alguien de otro país. Y así fuimos trabajando y desarrollando algún tipo de contenido. Pero también al interior de las entidades educativas. Este libro, que también se los dejo para que lo puedan revisar,
es una compilación de experiencias que se desarrollaron al interior de la Universidad de Valparaíso, en este caso, con ayuda de agentes externos, para poder validar efectivamente el trabajo interno. Reconocer, de pronto nos cuesta mucho desde la misma casa, pero cuando nos ve alguien de afuera, efectivamente hace que esto sea más valioso porque nos da una mirada más fresca, más desde afuera y valorando un poco el trabajo que están haciendo los docentes, que en general no son grandes innovaciones, pero sí son muy importantes innovaciones dentro de los equipos de trabajo. La colaboración y la co-construcción entonces también pasa por el tema comunicacional. Las redes sociales involucran un tema muy importante y que pueden generar ambientes de trabajo mucho más ricos. La curación de contenidos es necesaria y también generar un poco este contexto para poder ser también nosotros llamados a ser curadores de contenido y, por qué no, community managers educativos, que son necesarios en las entidades educacionales, porque son elementos que trascienden a la figura de la comunicación pura, sino también de la comunicación pedagógica. ¿Cuál es nuestra visión y cuáles son los recursos que están disponibles? Y que de pronto, si yo voy solo por la vida, es muy difícil, como decía Gladys Coro, el Lone Ranger no tiene mucho, está destinado al fracaso. Tenemos que ser gregarios, tenemos que ser solidarios también. ¿Por qué la ciudadanía digital? Entonces, debería trascender al aula. Principalmente porque, por todo lo que ya hemos dicho, pero elementos que son muy constitutivos. Apoyarlos en este proceso, desarrollar la competencia que tiende hacia lo digital y que es un poco nuestra responsabilidad también. Necesitamos que los docentes tengan ese vínculo con los estudiantes a propósito de las cosas que van a desarrollar a futuro. Hoy día existen muchas tendencias y digamos, mucha investigación en torno a las cosas como a las profesiones del futuro que todavía no están. Claro, van a ser constitutivas de cosas que van a ir mezclándose. Por ejemplo, el ejemplo clásico del community manager, a propósito que lo estaba mencionando recién. Profesionales del área del diseño, de la publicidad, de la informática, de la docencia, hoy día están cumpliendo ese rol. No se esperaba que ellos fueran, pero efectivamente hoy día están cumpliendo ese rol y por eso nosotros también tenemos que prepararlos para que en función de esas habilidades, por ejemplo, que el Community Manager desarrolló de forma autónoma, nosotros ayudar a que sus procesos formativos también puedan y les permitan el día de mañana ser tan flexibles para poder adecuarse a los escenarios emergentes y dinámicos que nos vienen adelante. Entonces, la competencia digital docente son 5 elementos, se divide o se estaba dividiendo en 5 partes importantes. La investigación más definida que se ha desarrollado en Europa es a partir de la DICOM, y que determina que en el fondo debiese estar compuesta por un área de información, un área de comunicación y colaboración, de creación digital, de seguridad y de la resolución de problemas en ambientes digitales. Esta es una definición que es la que acompaña un poco este tema, pero en particular esto ya ha ido evolucionando y en la investigación más reciente de 2018 de Linda Castañeda, Jordi Adel y Francis Esteves, ya nos hablan de un contexto un poquito más ampliado, una figura holística, es decir, la práctica reflexiva, el experto en entornos de aprendizaje enriquecido, la sensibilidad hacia el uso de tecnología desde una perspectiva y un compromiso social, saber que efectivamente hay vicios como el ciberbullying, como el grooming y otros elementos a los cuales hay que ponerle atajo. Capaz de usar las tecnologías para expandir la relación con la familia y el entorno del estudiante. Eso hace explotar las paredes del aula y efectivamente nos comunica con qué es lo que está trascendiendo en torno a la vida del estudiante. Generar y gestar prácticas pedagógicas emergentes. Tener claro que efectivamente hay muchas cosas, muchos estímulos que están desarrollándose en torno a y poder rescatarlo. Y quizás no entera, pero sí algunos elementos, traerlos desde el exterior hacia nuestra aula va a hacer que la brecha digital sea cada vez más, se disminuya cada vez más y el estímulo y la motivación de los estudiantes crezca. Expertos en contenidos pedagógicos digitales, tenemos que trascender en eso también, vinculándonos y buscando la forma de ir aprendiendo. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos aprender? Bueno, hay un sinnúmero de opciones, hay un sinnúmero de oportunidades. Por ejemplo, desde el INTEF, que es el Instituto perdón, en España, existen MOOC, NUC y SPOOC. Los MOOC son aquellos que son los cursos masivos en línea y los cuales yo puedo interactuar con otros participantes del grupo y voy a tener un tutor que va a ir mediando ciertas situaciones que se van a ir propiciando como actividades para ir aprobando o no el MOOC.
Los NUC son lo mismo, la misma situación, pero con temas acotados y con un tiempo específico, no duran más de una semana. En cambio, los MOOC pueden durar hasta 2 meses. Y en cambio el SPOOK es una modalidad totalmente distinta y que se adecua un poco a los tiempos de la persona. Es decir, yo puedo desarrollar este SPOOK en un tiempo de un año, o puedo determinarlo en un mes o menos tiempo, el tiempo que yo estime conveniente. Las modalidades entonces son distintas y cada una de estas puede apoyar en torno al desarrollo de nuestra competencia digital. El WIMUC es de Scholar TIC también. Ellos trabajan muchos temas que tienen que ver con lo que comentabas un poco atrás, con toda esta figura de la pedagogía emergente. Escape room, digamos, aula invertida y otras modalidades que podemos tener de innovación que podemos incorporar y que no sabemos cómo funciona, podemos ingresar a estos MOOC y informarnos, participar y aprender junto a otros. Eso es lo más importante. Coursera es una plataforma, ¿cierto?, de MOOC en línea, pero quisiera rescatar el del TEC de Monterrey, que tiene muchos aspectos relacionados con la competencia digital y las áreas de desarrollo digital, que es muy, muy potente en esa área. En TIC confío. Una gran plataforma de Colombia que me gustaría que la pudieran revisar aquellos que no son, que no la conocen, porque efectivamente hay una gran gama de recursos que muy generosamente nos disponen para poder atender a todas estas necesidades que hoy día el mundo también tiene desde la perspectiva de los vicios. La prevención, el cuidado, el autocuidado digital, evitar el bullying y otras situaciones que son negativas dentro de ellos, trabajan esos temas y ayudan con muchos recursos para que nosotros podamos utilizarlo en nuestras aulas. Y el Observatorio Monterrey, que ustedes ya deben conocerlo, que es uno de los más grandes y que efectivamente está a la vanguardia en torno a toda esta figura de innovación en tecnología educativa y el impacto. Y todo esto efectivamente trasciende en el impacto hacia el docente, o sea, al estudiante, perdón. El estudiante, gracias a esta lámina de Aula Planeta, los estudiantes, bueno, se motivan a aprender, les fomenta la creatividad, facilita el trabajo autónomo, permite trabajar en inteligencias múltiples, desarrolla el pensamiento lógico y matemático, promueve competencia digital y alfabetización mediática, es decir, él se lo lleva y lo incorpora y lo lleva a sus otros ámbitos de acción. Eso es súper interesante. En las experiencias nos dimos cuenta que los chicos se llevaban algunas aplicaciones para programar el asado, para programar el partido, para programar una fiesta, etcétera. Son varias cosas que uno va adquiriendo y que no solamente tienen que ver con el contexto aula. Tenemos que salir afuera, incorporar elementos y romper las paredes. Desarrolla habilidades sociales, facilita la comprensión y la explicación y se adapta a estilos de aprendizaje. Un elemento sumamente importante. Y finalmente, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo entonces yo promuevo nuevas situaciones de aprendizaje? ¿Cómo creo? ¿De dónde saco recursos? También hay otra línea de desarrollo que son los recursos educativos abiertos. Está la página del Plan Ceibal, está la página de Enlace en Chile, está la página de Colombia Aprende, está Procomún y Temoa, que estos dos son como bastante más grandes. Procomún incluso sacó una versión ahora en app para celular para poder desarrollar digamos, la búsqueda de recursos a través del celular y hacerlo más sencillo, más rápido. Temoa es otra de las grandes que tiene un montón y que también está en México. Y eso en general es el escenario. El escenario es rico, el escenario es lleno de oportunidades y tenemos también la capacidad de poder vincularnos con los otros, poder trabajar de forma colaborativa. Y yo creo que esta oportunidad que nos brinda Turnitin es bien interesante porque lo que yo les puedo transmitir a ustedes sería imposible de otra manera que no fuera a través de un webinar. Eso es lo que me queda a mí y ahora voy a dejarle un poco algunas láminas que me quedan, porque lo otro importante es ese trabajo colaborativo. Pucha, es que yo no tengo red, no tengo una red social y quisiera comenzar. Bueno, si quieres comenzar, voy a dar muy rápidamente algunos tips sobre algunas personas que tú deberías seguir. En tendencia de prevención, Marcela Monberg ha acuñado el término huérfano digital y se ha especializado en la educación digital y como temas complejos como ciberbullying, grooming, entre otros. Ahí está también su dirección. Linda Castañeda, una tendencia vanguardista, siempre está en lo nuevo, en la frontera de las cosas que van apareciendo. Hace poco levantó un tema, una investigación sobre el blockchain. Blockchain en educación, un tema que va a descentralizar el aprendizaje dentro de las situaciones, y eso se viene, y son cuestiones que están sucediendo. Un visionario, Cristóbal Cobo, efectivamente Cristóbal está constantemente publicándonos y regalándonos ciertas cosas. Ahí está su libro, léanlo. Innovación Pendiente es un libro que hay que leer para entender hacia dónde va el mundo.
Tendencias, articulador, Heriberto Prieto, un articulador, siempre está en contacto con distintos entes de distintos lugares de Latinoamérica y siempre está motivando y está buscando la forma. Él está dirigiendo el grupo en Facebook de Formadores del Cambio. Revíselo también, interesante. Tendencias disruptivas, gran Jordi Adel, una gran trayectoria en torno al impacto de la tecnología en la sociedad y en la educación. También ahí está la dirección para que lo puedan seguir. Tendencias de emprender, Juan Miguel Muñoz, fundador de Ciberespiral y actual director de Self-Working. Tendencia en competencia digital, docente. Merce Ginsberg se ha dedicado en gran parte a esta tarea y, digamos, lidera la tendencia sobre investigación en tecnología educativa. Y tendencia en investigación, María Soledad Ramírez, académica e investigadora del TEC de Monterrey, inquieta como siempre, busca siempre cómo mejorar las condiciones de aula, mejorar las condiciones de los docentes e incorporar siempre nuevas tendencias. Y por lo general, bueno, darle las gracias a todos aquellos quienes componen mi red, que sería muy difícil poder darle cuenta a todos y agradecerles cada momento y cada aprendizaje que he generado gracias a la interacción con cada uno de ustedes. Y me quedo con las últimas palabras de José Miguel Correa Grospe, un gran amigo de España, que dice que la formación se ha de construir un discurso que desnaturalice la neutralidad tecnológica, el control y la vigilancia en Internet para la formación de una ciudad digital crítica. Y eso, estimados, creo que es una gran responsabilidad que nos atañe como educadores, como entes, partícipes de los procesos formativos, y en los cuales no me queda más que darles las gracias a Turnitin otra vez, a Steffi por esta, digamos, trabajo conjunto que desarrollamos durante esta semana y parte del tiempo que estuvimos. Y eso, muchísimas gracias, espero que cualquier cosa quedemos en contacto. Muchas gracias a ti, Antonio, pero todavía no se vayan, que vamos a entrar a nuestra sesión de preguntas y respuestas que nos enviaron. Así que comenzando con la sesión de preguntas y respuestas, por aquí el licenciado Walter Rosales pregunta, ¿cuáles son los desafíos más urgentes que debemos tener en cuenta los docentes al impartir conocimientos sobre el uso correcto de las TICs y redes sociales? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es nosotros tener conciencia digital como docente. Tener conciencia digital significa estar suficientemente claro del impacto que puede generar tanto en lo positivo como en lo negativo en el aprendizaje del estudiante. Estar atentos a efectivamente los problemas que les puede estar acarreando y los problemas que puede tener también la desconexión. La desconexión es un elemento muy importante. Hemos presenciado mucho, más allá de que en situaciones se produce un cierto chiste en torno al uso masivo de la tecnología y luego viene un problema ya de adicción. Por lo tanto, hay que tener una capacidad mediadora entre mostrar que efectivamente existen ciertas posibilidades, ciertas fortalezas de utilizar tecnología, pero también hay, ojo, hay algunas cosas que tenemos que ponerle atajo. Yo creo que primero es eso, primero es poner en consideración qué es lo que significa la utilización de la tecnología, que tiene un sinnúmero de posibilidades positivas. Yo creo que sí o sí hay que trabajar en ello, pero también teniendo ese resguardo. Por eso hablo de la conciencia digital. Muchísimas gracias. Y por aquí, Wilbert Tapia nos mandó una pregunta por Twitter, justo hablando de las redes sociales, y nos dice, ¿la ciudadanía digital tiene actualmente reconocimiento legal? Reconocimiento legal. Eso es bien interesante de preguntar, porque en general como ciudadanía digital ahí va a depender mucho de las naciones. Hay países en los cuales está reconocido, por ejemplo, el voto ciudadano de manera digital. Hay otros países en los cuales está reconocido la formación digital y está dentro de los estatutos de decreto, digamos, ministeriales de los distintos países. Es no está normado a manera global. Sí, yo creo que efectivamente es una tendencia de los gobiernos a incorporarlo dentro de sus agendas. En Latinoamérica todavía nos falta mucho, pero es una tendencia mundial que va hacia la, no sé si legalización, pero sí el reconocimiento concreto de las facultades del ciudadano digital. Qué interesante. Y por aquí Gilda Dolores Feliz nos pregunta, ¿existen múltiples herramientas para los docentes? Dada su experiencia, ¿nos pudiera colaborar con tres?
que sean completas y manejables para nuestras clases? En mi caso, semipresenciales. Semipresencial, herramientas. Si te escuché, que te escuché un poquito Sí, bajo la tres última pregunta. herramientas que sean completas y manejables. En su caso, sus clases son semipresenciales. Perfecto. Mira, te voy a nombrar en orden. Yo creo que depende mucho del objetivo que yo quiera desarrollar. En particular, si yo lo que quiero es ahondar en un contenido, como lo explicaba un poco en la presentación, hay herramientas que van a funcionar de una manera muy determinada frente a otras. Pero si yo quiero comenzar, y ese es el consejo que yo le doy, revisar todas las herramientas que existen de Google, porque efectivamente son gratuitas, porque puedo experimentar con ellas y porque tienen también aplicabilidad dentro de los smartphones. Entonces, esas opciones, está, por ejemplo, el Google Classroom, que es una herramienta súper potente, que permite el trabajo como un LMS, digamos, como una plataforma para interactuar con los estudiantes, pero que también tiene una capacidad de trabajo, digamos, de aprendizaje ubicuo, porque efectivamente al llevártelo en el celular tú puedes ir interactuando eh, con cierta autonomía, sobre todo en esta figura de lo semipresencial. Y lo otro, otra herramienta puede ser efectivamente, bueno, Nearpod es una herramienta que tiene una versión gratuita y una versión pagada. No me gustaría promocionar Axia abiertamente, pero efectivamente es una herramienta bastante interesante para la semipresencialidad, porque permite ir incorporando o enriqueciendo el contenido típico de una presentación y le puedo ir solicitando interacción. Y eso lo puede hacer el estudiante desde cualquier punto donde se encuentre, mientras tenga el equipo y tenga el acceso. Puede ser un celular, puede ser eh, digamos, puede ser una tablet, un computador, puede ser cualquiera de los dispositivos. Y una tercera yo creo que tendría que ver con alguna herramienta que facilitara el trabajo colaborativo. Eh, en ese sentido, yo creo que puede ser estas herramientas que permiten el desarrollo de infografías. Canva es una de las plataformas que permite desarrollo de material o un producto de manera multimodal. Es decir, los chicos pueden utilizar audio, pueden utilizar gráficos, pueden utilizar, y no necesitan, y eso es lo más rico de estas herramientas hoy en día, son súper dúctiles y además son intuitivas. Y lo otro es que están en línea. Entonces, permiten un fácil acceso y una fácil difusión. Y desde la perspectiva pedagógica, como les decía, o sea, les van a permitir a los estudiantes expresarse de la manera que ellos estimen conveniente. Lo importante sí es tener en consideración esos elementos y no quedarse en la evaluación de la forma, sino en la evaluación de cómo está el estudiante expresando o evidenciando su conocimiento y su aprendizaje. Muchas gracias, Antonio. Y por aquí Brenda nos comenta, gracias por compartir las competencias digitales docentes básicas. Es real que los jóvenes prefieren consultar Internet para realizar investigaciones y es necesario que los docentes nos capacitemos. Además, es una visión próxima que la educación sea a distancia con el uso de plataformas. Este comentario nos lleva a la pregunta que establece Juan Carlos. ¿Considera usted, de acuerdo a su experiencia, que los avances han sido significativos en cuanto a formación tecnológica de los docentes? Y María Eugenia dice, ¿cómo se puede mantener una permanente actualización de estos saberes para docentes y la innovación tecnológica? Así que, por un lado, de acuerdo a tu experiencia, Antonio, los avances han sido significativos en cuanto a formación tecnológica de docentes y cómo se puede mantener una permanente actualización de estos saberes. Eh, Sí, súper bien, súper bien. A ver, el tema, partiendo un poco por el tema de los avances, yo creo que sí, yo creo que efectivamente uno, y lo hablo un poco desde la experiencia personal y también de la experiencia que he tenido con mis equipos de trabajo, es que efectivamente esas dos preguntas las voy a responder con una sola respuesta, porque es el trabajo colaborativo el que hoy día más trasciende en el conocimiento, en la investigación y la forma de vincularnos entonces con los otros.
en esa misma línea, entonces, los avances son significativos en Europa, en España principalmente, en Canadá, en Australia, y yo estoy en Chile. Por lo tanto, la única forma de acceder es a través de Internet. Por lo tanto, sí considero que efectivamente hemos avanzado muchísimo en torno a estos aspectos. No solamente tecnológicos, yo creo que lo tecnológico es parte de una trascendencia mucho mayor. La trascendencia de que alguien suba un material y lo brinde de manera gratuita, y que efectivamente no espere más que tú puedas participar y seas un ente activo de su proceso de formación, como lo son los MOOCs, que es donde yo los invito en realidad a revisar, porque hay MOOCs de todos los tipos, de todas las áreas. Hay algunos tan específicos como, por ejemplo, lo que mencionaba hace un rato atrás, ¿qué es lo que es Escape Room? De hecho, a mí me llamó mucho la atención y me inscribí en uno para poder saber de qué se trataba. Quedé no solamente informado, salí con 2 nuevos amigos desde esa experiencia. Entonces, siento que efectivamente las situaciones digitales han avanzado muchísimo, nos permiten participar de manera remota desde cualquier lugar del mundo, participar, y lo que sí, insisto un poco en esto, hay que ser conscientes que efectivamente si uno ingresa a esto no es solamente para visualizar qué está sucediendo, sino más bien para colaborar. En la medida en que tú colaboras, efectivamente, por eso decía que más allá de la barrera tecnológica pura, está la barrera que nos imponen las mismas personas. Y las personas queremos compartir, queremos colaborar y queremos ayudar. En los MOOCs en los que he estado no me he encontrado nunca a alguien que no quiera eso. Y debo tener muchísimos MOOCs ya en el cuerpo, y efectivamente lo que sucede es una interacción muy interesante, porque luego de eso tú te vas quedando como con amigos, te vas llevando el WhatsApp, te vas llevando otras cosas, y con los cuales tú después se te transforman en esa figura consultiva. Y eso es súper enriquecedor. Yo creo que, primero, las tecnologías sí han avanzado muchísimo, nos permiten comunicar con las personas, y la forma de mantenerse actualizado es crear redes sí o sí, y mantenerte un poco al tanto cuando ya son cuestiones más específicas y no te es muy claro la figura, inscribirte en los MOOC que muchas universidades, muchas entidades tienen a disposición de manera gratuita. Puedes compartir además esa experiencia, y es la forma, creo yo, que hoy día tú te mantienes actualizado. Los docentes y las personas que estamos en el ambiente educativo necesitamos sí o sí vincularnos con otros, conocer qué es lo que está sucediendo afuera no solamente tu aula, sino también de tus fronteras, para poder tener una mirada mucho más amplia, y una figura que le pedimos a los estudiantes, esa mirada crítica que buscamos, la tenemos que hacer nosotros también. Tenemos que mirar cuánto es bueno la tecnología, cuánto es malo la tecnología. Hay detractores, te vas a encontrar gente que está muy propositiva frente al tema, hay gente que va a estar en contra, y todos tienen su visión bastante clara, pero también funciona de una manera que a ti te va generando estos filtros, donde tú nuevamente, como te digo, puedes ir generando tu propia visión sobre la situación del estado del arte, y lo puedes incorporar. Una vez que tú haces ese viaje, y yo lo digo con mis amigos del extranjero, que finalmente tú haces un viaje a través de ellos, y eso enriquece tu aula, enriquece el trabajo con tus colegas y también en tu institución. Muchísimas gracias. Y por aquí María Ramosa pregunta, ¿qué nos puede adicionar para la educación virtual? Aparte de estos aspectos mencionados que también aplican. Y por ahí Fernando nos dice, ahora se viene dando una tendencia al uso de herramientas de inteligencia artificial en la educación. ¿Qué experiencias relevantes nos puedes comentar? Entonces, por un lado, ¿qué se puede adicionar para educación virtual? ¿Y qué experiencias relevantes acerca de la inteligencia artificial en la educación? Wow, eso es un tema que sobrepasa un poco a la técnica. El tema de inteligencia artificial hoy en día está siendo aplicado en distintos ámbitos. Primero, se está incorporando al tema de gestión, al tema de la acreditación. Eh, Hace poco revisé algunas experiencias digamos, en países orientales, donde están detectando, digamos, eh, dentro de las salas de clases tienen algunas máquinas que están percibiendo, digamos, los rasgos faciales de las personas, y saber si es que están atendiendo o no están atendiendo, qué nivel de aprendizaje están teniendo,
y todas esas métricas están llegando en la pantalla del profesor en tiempo real. Pero en general, yo creo que uno de los aspectos que está marcando tendencia tiene que ver con el blockchain en la educación. El blockchain, para los que no lo conocen, tiene como elemento distintivo el tema de la moneda virtual, que la más conocida es Bitcoin, y que en el fondo lo que hizo en su génesis es descentralizar desde los bancos la situación monetaria y transfiere esa responsabilidad a los usuarios, es decir, yo tengo una cierta moneda que yo intercambio con otros sin la intermediación de un banco, por ejemplo. ¿Ya? Bajo esa analogía, el blockchain en educación es un poco también descentralizar de las instituciones de educación algunos aspectos que tienen que ver con los procesos formativos, al menos eso promueve. Y es ahí donde hay situaciones éticas que están mediadas por esta tecnología. Algunos asienten que efectivamente el rol del docente cambiaría completamente bajo esta figura, que tendríamos que tener cuidado con el uso y el abuso de la tecnología en el ámbito de la inteligencia artificial, pero también tiene su lado positivo, y desde esa mirada más propositiva, tiene que ver un poco con liberar al docente del tedio administrativo que hoy día se está masificando mucho, que en el fondo están entrando muchas métricas al proceso formativo, y el docente está hoy día casi más preocupado de esas métricas que de enseñar. Entonces, esta liberación un poco a través de esta nueva tecnología y también los procesos de inteligencia artificial que van reconociendo ciertos procesos y que ya evitaría que el docente estuviera en eso y pudiese vincularse de manera más cercana con el estudiante, también es un lado positivo. Entonces, la aplicación depende de qué vamos a hacer con la inteligencia artificial. Maturana, digamos, científico chileno, dice que efectivamente nosotros tendríamos que evitar dejar de tener como opción personal el no poder apagar la máquina. ¿Ya? O sea, yo tengo que siempre ser consciente de que yo puedo utilizar estos sistemas, toda esta, digamos, capacidad que va superando en cierta medida las habilidades que podemos nosotros tener, pero en cualquier momento yo puedo tener la capacidad de desenchufar, apagar y en definitiva volver a situaciones que sean más tú a tú y de persona a persona. Cuando los sistemas están desarrollados en función de que esto esté permanente y esté siempre, es lo preocupante, porque en definitiva las situaciones de aprendizaje pueden estar mediadas por tecnología, pero en definitiva es un proceso tan personal y tan único que también se puede prestar para situaciones que exista un cierto grado de manipulación desde terceros. Muchas gracias, Antonio. Y como última pregunta, ya para concluir con este webinar, nos llegó esta pregunta por Twitter. ¿Qué consejo nos podría dar para poder implementar un programa de ciudadanía digital exitoso y seguro en un centro educativo? Y Luis Dávila hace esta pregunta. Luis, mira, yo creo que lo primero es el diagnóstico. No hay nada peor que tomar un formato tipo y llevármelo a instalarlo de manera directa. Yo creo que los modelos, hay varios modelos que están disponibles que tú puedes encontrar en Internet, de varias instituciones. De hecho, los que yo nombré ahora hace poco, si tú entras a sus páginas vas a encontrar el prospecto casi completo de cómo y cuáles son las competencias que se buscan, cuáles son los elementos y cómo se podría digregar. Y lo podrías transformar en talleres y podrías armar hasta un diplomado quizás. Pero el tema pasa inicialmente por un diagnóstico. Las necesidades de un centro a otro son distintas, de una ciudad a otra son distintas, de un país a otro son distintas. Por lo tanto, yo creo que lo inicial es detectar las necesidades formativas que tengan los académicos, los estudiantes también y la comunidad educativa del centro. Y luego buscar cuáles son los elementos que efectivamente podrían eventualmente ser parte de ese proceso. Discriminar aquello que no está en el contexto y buscar un poco también en este levantamiento cuáles son
cuáles son la real capacidad que tienen los docentes. Mucho desde la autopercepción, pero también en la práctica. Hay que hacer esa conjunción entre ambas situaciones. Los test que yo les dejé son test que nacen desde la autopercepción y se proyectan sobre la autopercepción, pero en muchos casos eso genera distorsiones. Entonces, lo importante es que ustedes puedan determinar, por un lado, un análisis de tanto de, digamos, de las necesidades formativas, de la autopercepción y también de las necesidades del centro. Yo creo que ahí es bien importante. Ahora, también la imagen que se tenga de la ciudad también es muy relevante. Yo soy muy partícipe de estas situaciones abiertas. Esto quiere decir en el fondo que también se consulte y se promueva esto en la comunidad donde yo voy a estar circunscrito. Es muy importante porque hay necesidades muy específicas. De pronto hay ciudades donde el tema ambiental es muy necesario y la ciudadanía digital tiene mucho que decir en torno a eso. Entonces, hay muchos elementos y en procesos que hemos llevado a cabo nos hemos dado cuenta que efectivamente cuando trasladamos la figura de la ciudadanía digital a las competencias digitales en su bajada más directa, las facultades que están ubicadas en distintas, o las universidades que están en distintas zonas geográficas, funcionan de una manera distinta, desarrollan habilidades muy distintas a las que están propuestas. Y eso habla un poco de esa figura, habla acerca de cómo las personas, cómo las entidades, cómo los grupos van requiriendo ciertos elementos distintos unos de otros. Y en conjunto, siempre eso, siempre tener la visión macro, siempre en conjunto el potenciarse. Yo creo que también visualizar la posibilidad de que no sea solamente tu centro, sino acuñarte con otro centro para que esto sea mucho más rico en términos de compartir visiones distintas. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir este contenido. Y muchas gracias, sobre todo a ustedes, por estar aquí con nosotros y por estar conectados, por enviarnos sus preguntas. Los invitamos a seguir la conversación en nuestras redes sociales y les agradecemos mucho por estar aquí. Muchas gracias, Tefi, muchas gracias también a los participantes. No sé si quedó por ahí dentro, pero va a quedar en la presentación también mis redes sociales para que ustedes también puedan conectar. En el principal es Twitter y estoy en @aigresan. Eso, muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias por su tiempo y haber asistido. Que estén muy bien, gracias. Hasta luego, gracias.